para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan, como todos los lunes, para opinar. Y en esta mesa de análisis y debate rápidamente presento a con quien tengo el gusto de compartir. Juan María Naveja, colaborador de Meganoticias TVC, analista internacional. Víctor Hugo Hernández, de Meganoticias allá en Torreón, Coahuila. Eduardo Torreblanca Jax, especialista y analista de temas financieros y económicos y colaborador de Meganoticias TVC. Y Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, sin mayor preámbulo, vámonos con los temas. Evidentemente, el que más nos preocupa es el tema de la pandemia, del COVID-19, del coronavirus. Estamos prácticamente llegando ya al mes 10 en nuestro país de tener esta pandemia, en donde la estrategia, lo hemos platicado ya muchas veces, simple y sencillamente no da los resultados que esperaríamos. Hoy estamos viviendo el punto más complicado de toda la pandemia, con números verdaderamente alarmantes. No menos de 12,000 contagiados prácticamente en los últimos días de las últimas 2 o 3 semanas. Y bueno, pareciera que las cosas no pintan bien, pese a que ya se habla de que la vacuna llegaría para la última semana de este mes de diciembre. No sé cómo vean este panorama. Inicio contigo, Raúl. Ese es el problema, Paco, exactamente lo que tú estás comentando. El problema es que pareciera que ya vemos la vacuna muy cercana y esto ha provocado un relajamiento de muchas personas, bueno, señalando o seguramente dando por hecho que la vacuna está a la vuelta de la esquina y que esto de alguna forma ya la libramos. Sin embargo, lo que tú decías, estos datos son alarmantes. Los llamados que hoy hace tanto el presidente como el señor Gatell, pues la verdad es que ya nadie les cree, luego de 9 o 10 meses que llevamos de pandemia, donde ha habido una serie de desaciertos y falta de promoción de lo que sí realmente funcionaría. Así es que hoy, cuando López-Gatell dice que ya el color del semáforo es intrascendente, y donde el presidente llama a este resguardo 10 días del 14 al 24, porque estamos en momentos difíciles, pues la verdad es que pareciera que muchas personas pues se han quedado con la idea de que esto está tranquilo. Ya dabas tú los datos, los números, ¿sí? Tuvimos el 11 de diciembre, Paco, el pico más alto de contagios en un día, 12,253, considerando que son datos reales y que son datos que están confirmados. 113,000 muertos en los datos oficiales del gobierno y 1,250,044 contagiados. Me parece, sí, Paco, lo que tú bien señalas, me parece que el tema, estamos en una situación grave de crisis, lo estamos viendo. Me preocupa muchísimo la ocupación hospitalaria, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, que son los que tienen la mayor ocupación, y me parece que estamos en un punto, sí, un punto de inflexión en donde si en los próximos días no hay algo que haga cambiar esto puede desbordarse, lamentablemente. Si es que no ya está desbordado, y uno se pregunta si ya los colores del semáforo son intrascendentes, pues entonces ¿para qué pusieron un semáforo, no? Era para seguirlo, para que la gente tuviéramos una idea de lo que estaba pasando, para dimensionar el problema. Y hoy, tan solo en la Ciudad de México, tenemos ya más de 4 semanas con un naranja al límite, alerta, pero nunca un color rojo. No hay necesidad, y este es un punto personal, no hay necesidad de llegar al color rojo y cerrar todo el tema comercial. Se puede poner en rojo con ciertas limitaciones, pero que la gente, que nosotros estemos enterados de cómo está la pandemia y no irla suavizando, porque eso es lo que genera finalmente que la gente salga a la calle. ¿No es así, mi querido Juan María? ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos. Esto ya es criminal, Paco.
compañeros. Esto ya ha alcanzado a estos niveles. No perdamos de vista que ya tenemos denuncias por parte de grupos organizados, incluso del Partido Acción Nacional, que han estado manifestando que el comportamiento que ha tenido el gobierno federal con este tema de la pandemia raya en asuntos criminales. El semáforo, vamos primero por el semáforo, que provocó incluso enfrentamientos con gobernadores que hacían la advertencia de que estaba mal diseñado. Eso estuvo mal diseñado desde el primer día, desde el momento en que todo el instrumental quirúrgico se le vende a China, sabiendo que nos iba a llegar tarde que temprano, en una situación en que hay un presidente que ya con la pandemia encima invita a la gente a salir, anda mordiendo niños, y luego tenemos a una persona encargada de la estrategia que nos está diciendo que el presidente no se contagia porque tiene la fuerza moral, y toda esta historia que nos está presentando el país en este momento. Hoy, como estaba diciendo Raúl, traemos desbordados ya los hospitales del Valle de México con un 83% de ocupación, por lo menos, ya no hay en dónde. Y lo más grave, no había especialistas para poder atender enfermos que tenían que ser intubados. No hay tampoco ahora las instalaciones. Hay una situación muy, muy delicada la que se está presentando. Ahora no se traen, yo diría, tres personajes. El presidente de la República, que hoy pide 10 días, y el pasado fin de semana lo veíamos rompiendo completamente la distancia. Segundo, sigue sin utilizar el maldito cubrebocas, igualito, sigue con eso. Luego sigue López-Gatell, que ha sido de veras un tipo, ese Paco precisamente, López-Gatell, que ha sido un irresponsable en la forma en que ha procedido. Y ahora, qué decepcionante la jefa de gobierno. Hace 2 meses que debió llamar al semáforo rojo por su nombre. Y como tú decías, Paco, ya aprendimos qué se puede cerrar y qué no se puede cerrar. Y también el Estado de México, porque el gobernador hasta ahora, el fin de semana pasado, empezó ya a hablar de cierres a las 5 de la tarde en los comercios. Es decir, es un verdadero desastre el que se ha manejado, y así lo reconoce el mundo al señalar que México, en primer lugar, tiene el mayor número de muertes de personal sanitario. Estamos con la más alta letalidad y pues ahora, por más que digamos, ya no hay tiempo, porque además ya se nos juntó con la influenza, pero bueno, hay mucho de qué hablar y estoy dejando a mis compañeros sin oportunidad. ¿Hay miedo de confrontar al gobierno federal? Esa es una realidad en estos dos casos, concretamente la Ciudad de México y el Estado de México. Pero, ¿qué pasa en Torreón, en Coahuila concretamente? Víctor Hugo Hernández. Bueno, en el norte del país, al igual que, buenas tardes antes que nada, mis compañeros también, en el norte del país, al igual que en otros estados del interior del país, la verdad es que ya se han tomado las estrategias particulares, estrategias ya muy definidas por cada gobernador. Desde hace rato, un gran número de gobernadores toma con poca seriedad o con poca propiedad lo que se dice en el centro, lo que se dice por parte del subsecretario de Salud. Han tenido a fuerza de necesidad, hemos tenido a fuerza de necesidad, de golpes y de padecer la situación, tomar nuestras propias estrategias, hacer nuestras propias alianzas, determinar nuestras propias políticas públicas para saber cuándo cerrar, qué cerrar y cómo incentivar a la población para que se mantenga en casa. Es un problema que se vive en todo el país, ciertamente, pero que está marcado mucho por la relación política. Como ustedes bien lo saben, en el norte también se configuran algunos de los estados que han ya formado prácticamente un bloque en contra de las decisiones gubernamentales, desde la perspectiva económica, pero también desde la perspectiva de la salud. Como te puedo decir, se hizo un bloque entre Nuevo León, Coahuila, de Tamaulipas, Durango, que hacen sus propias políticas sanitarias con el fin de poder frenar la pandemia. Creo que eso se está repitiendo en otras partes donde no hay gobernadores morenistas, porque ya sabemos que los gobernadores morenistas, bueno, eso sí se disciplinan, ¿verdad? Oye, hablamos ya de la acción de la autoridad federal y estatal, pero ¿qué de la acción de la sociedad, de los mexicanos? Porque también tenemos una responsabilidad y es enorme. Si no nos indican qué hacer, nosotros tenemos que tomar las medidas, Eduardo. Pues sí, y ahí vemos qué daño le ha hecho al país el no fortalecer la política educativa, ¿no? Yo creo que el asunto es muy grave, a grado de emergencia incluso en algunas zonas del país,
pero tendremos que considerar ciertamente que hay una serie de factores, que la problemática es multifactorial, comenzando con la presencia de un líder de la nación que se resiste a usar un cubrebocas y que no manda la señal correcta ni adecuada a los conciudadanos, que subestimó la pandemia y que hoy a veces como que él entra a conciencia y a veces como que no quiere. Y la verdad es que tenemos que reconocer que mucho ha influido en la manera en que nos hemos contagiado, la alarmante cifra de contagiados y de fallecidos, que ciertamente está subestimada, claramente está subestimada. Mucho ha intervenido el hecho de que la economía mexicana padece de una fortaleza inusual, inaceptable ya de informalidad. Tú no le puedes decir a la gente que se quede en casa cuando la gente depende de la calle para poderse ganar el diario sustento. El gobierno determinó no invertir recursos fiscales ni en favor de las familias, porque ni siquiera tiene un censo correcto, ni en favor de las empresas, que hubiera servido parcialmente, porque hoy recordemos que el 57% de la economía está en el lado informal. Y por el último lado, vamos a ser honestos, ya estamos hartos de estar encerrados, ¿no? Me imagino que las esposas están hartas de nosotros los esposos, nosotros de las esposas, los niños de los padres de los niños, y ahora eso, digo, cuando tienes un lugar de 100 metros cuadrados es más llevadero. Cuando estás en un departamento de interés social con 5 personas, eso es un infierno. Y entonces eso ha propiciado que la gente se salga y dice, ya, me vale, aunque me contagie. Además, ahí viene la vacuna, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y entonces ahora estamos viendo lo peor y falta lo peor de lo peor, porque ya viene la parte en donde uno se contagia de la influenza famosa en sus diversas vertientes, y esto va a ser un problema muy serio de salud pública en el país y va a tener consecuencias económicas muy relevantes. Pero fíjate, bien mencionas el tema de la vacuna, que ya está a la vuelta de la esquina. Sí, si todo confluye, y como lo han mencionado las autoridades, para la última semana de este mes de diciembre estarán llegando 125,000 dosis, que no van a ser para los mexicanos en general, van a ser exclusivamente para un porcentaje y reducido todavía de elementos de lo que le llamo yo el ejército blanco de médicos, enfermeras principalmente, y que no va a alcanzar para mucho. Y luego vendrá otra segunda oleada de vacunas por ahí de febrero, marzo, abril, que llegaría para más médicos y enfermeras y para mexicanos con de 60 años en adelante. Estamos hablando de que para finales de año estaría llegando la vacuna. Pero en este momento, tan solo en la Ciudad de México, el 83% de las camas de hospital están ocupadas. 83%. Verdaderamente se convierte en un viacrucis estar enfermo y llegar a un hospital y que te reciban. Tenemos médicos de amigos que estuvieron con nosotros en la primaria, ellos sí estudiaron. Entonces, déjame decirte que me comentan que hay hospitales públicos donde en los pasillos, y hay algunas instituciones públicas que ya están comenzando a atender en exteriores ya. Imagínate, en las ambulancias las habilitan como cama. No, la situación es gravísima y el gobierno quiere minimizar y no quiere restringir la actividad económica porque sabe que el daño que ya se hizo, en parte por su enorme irresponsabilidad, ¿no? Podría ser mucho mayor a finales de este año. Inconsciencia, ese es el término para los mexicanos en general que no están acatando las medidas, Raúl. A ver, es que sí, vamos, no se nos olvide, o sea, la pandemia no es culpa del gobierno de López Obrador, ¿no? Hoy lo estamos viendo, es en el mundo. Los Países Bajos están anunciando, fíjate, y me lleva a la reflexión, los Países Bajos están anunciando 5 semanas de cierre. Y esto me da pie para comentar esa propuesta que había de los exsecretarios de salud, que fue, no fue tomada en cuenta, ni siquiera la leyeron, ¿sí? Así es, totalmente ignorada, ¿sí? Donde se hablaba de un plan para en 8 semanas contener la pandemia. Sin embargo, no hay mayor interés. Pero lo más preocupante
Paco, Lalo, Víctor, Juan María, desde mi punto de vista, es que este mismo equipo de personas que están llevando este control, entre comillas, es mucho decir, el tema de la pandemia, van a ser los mismos responsables de la distribución de la vacuna. Ya lo decías, muchos, bueno, algunos llegaremos, si es que se respeta lo de la edad, estaremos más o menos en febrero o marzo, quizás vacunándonos. Pero los jóvenes, personas de 40 años para abajo, quizás para julio y finales del próximo año. Más. Claro, como exactamente. Paco. Sí, sí. O más, sí. A ver, por eso estamos hablando. O sea, como lo hablaba hace unos días con el doctor Macías, estamos a la mitad de la pandemia en México. Sí. Estamos a la mitad y estamos pues relajados, sin un plan de la autoridad y con muchos ciudadanos cansados, desesperados y quizás también poco responsables, que no nos estamos cuidando lo suficiente y luego nos preguntamos, pues más contagios por aquí, más contagios por allá, y lo peor es que esto estamos viendo que se está poniendo feo. Estamos a mismos niveles de mayo, cuando teníamos los picos más altos supuestamente, ¿sí? Luego bajó y empezamos de nueva cuenta para arriba. Y así ha pasado hoy en Italia, está pasando en Alemania y está pasando en muchos países que tomaron algunas medidas. ¿Sí? Y aquí la verdad es que nunca tuvimos un bajón, hemos estado, digamos, en la meseta, arriba, y la verdad es que el escenario sí es malo. Y me preocupa lo de la vacuna. De veras, me parece, estos pleitos entre Sheinbaum, entre Hugo López-Gatell y toda la politización que hay, que los estados no se metan en la vacuna, que el sector privado no ayude en la vacuna, el haber desmantelado las cadenas de farmacéutica, caramba. Tenemos un escenario muy difícil, Paco, compañeros. Sin hablar del tema económico que también pega finalmente. Déjame, perdóname, Paco, perdóname que interrumpa, perdóname, pero es importante lo que dice Raúl. Vale la pena recordar que esos países que hoy tienen que recurrir nuevamente a un confinamiento estricto, ¿sí? En donde Angela Merkel es una de las personas políticas más duras de Europa, que lamenta las muertes de conciudadanos. Esas economías invirtieron entre el 25 y hasta el 40% de su Producto Interno Bruto tratando de apoyar a las familias y a las empresas. Y gracias a eso, el daño que se hace a su estructura económica es menos grave que el daño que tenemos ya cargando y que vamos a tener que arrastrar en la recuperación al menos unos 4 y quizá incluso, espero equivocarme, hasta 5 años más. Juan María. Sí, abundando en lo que dice Lalo, pues Mega Noticias la semana pasada hablaba de 1 millón de micro y pequeñas empresas que cerraron ya este año. Y esto lo que implica también es una pérdida de empleo, una pérdida de recursos y un aumento en la pobreza. Eso para hablar nada más en cuanto a las empresas que han tenido que cerrar. Y el presidente de la República siempre está hablando de que la libertad, no. Un gobernante es elegido para tomar decisiones y para tomar decisiones graves, serias, que pueden implicar la determinación que, por ejemplo, el hoy ya presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, habla de los primeros 100 días tener como obligatorio el uso de la mascarilla. Los especialistas dijeron esas 8 semanas que sugerían los exsecretarios de salud, decían, podemos ahorrarnos 100,000 muertos, nada más si generalizamos el uso de la mascarilla. Nada más vamos viendo todo esto y no perdamos de vista que México no estaba llamado a tener estos niveles de muertos. Por eso López-Gatell hablaba de que 60,000 sería catastrófico, por una simple y sencilla razón. Tenemos una población en promedio de 28 años de edad. No estamos en las circunstancias de los países europeos. Decía el doctor Francisco Moreno en días pasados, los países europeos tuvieron la gran ventaja de que después de la primera ola tuvieron 1 o 2 meses de descanso. Y lo que dicen los cuerpos médicos, los cuerpos sanitarios en México no han podido descansar de marzo hasta nuestros días. Entonces, ¿en qué momento hay una forma hasta de respirar? Decía el doctor Moreno, yo tengo que estar en tratamiento psiquiátrico cada 2 veces a la semana, por lo que me desgasta. Eso está diciendo el epidemiólogo del Hospital ABC,
Y bueno, pues supongo que, como decía Lalo hace rato, todos traemos una carga emotiva que nos va desgastando en todos los sentidos. Sí, y recordar que en 2,000 México... muertos, ¿eh? Sí, Estamos hablando de 2,000 médicos fallecidos, un promedio de 2,000 médicos que han fallecido en la lucha contra el COVID. Por eso se me hace muy justo el hecho de que sea el primer frente que debe de ser vacunado. Pero quisiera agregar también 3 estampas que para mí representan muy claramente lo que puede ser esta pandemia desde la perspectiva social. Lo que vimos como resultado del partido León Pumas, independientemente del resultado, que refleja exactamente el nivel de irresponsabilidad que también como sociedad tenemos. Lo que hemos visto en materia de fiestas, festejos y bodas que se han multiplicado en todo el país con una irresponsabilidad espantosa y pasmosa también, que acaban de cerrar este fin de semana una bodega en donde gente de clase media, media alta, ni siquiera podrías decir que la ignorancia era un factor que inhibiera o que provocara esto, tuvieron que ser detenidos para poder mantener controlado este asunto. Y no se diga, por otro lado, pues las manifestaciones que se están dando todos los fines de semana en el centro de la Ciudad de México y en otras partes donde se ven francamente saturados. Eso también habla del comportamiento social. A favor, el único punto, la manera como se manejó el asunto de la Basílica de Guadalupe, donde sinceramente yo pensé que íbamos a vivir otro holocausto y no fue así. Y no fue así debido a que se demostró que una buena campaña de información, liderazgo en la comunicación, obediencia, en este caso por parte de los fieles, que hay que reconocerlo, fueron factores determinantes para poder frenar en mucho que la pandemia se multiplicara a raíz de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Mi comentario, Paco. Ahora, esto... A ver, sí, adelante, Raúl. Espérame, a ver, Paco, espérame tantito. A ver, la foto que mostró el presidente, sí, no fue porque la gente no fue porque no pudo llegar. Sí, porque hubo una decisión de autoridad de poner barreras, de poner rejas para que la gente no llegara, ¿sí? Y el presidente lo pone como el ejemplo de responsabilidad. Por Dios, ¿dónde estamos? No, fue un asunto de autoridad, como bien lo estaba diciendo Juan María y Víctor, y todos lo estamos. A ver, se necesitan actos de autoridad, sí, no nos gustan. Habrá que tomar actos de autoridad como ese, que la gente no llegue, y se pusieron barreras y barreras y barreras para que la gente no llegara, ¿sí? Y mostrar la basílica diciendo la gente respondió. Qué despropósito. Oye, es igual que Raúl, lo de las remesas. Nada más comentar, tenemos miedo, en este país le tenemos miedo al concepto de autoridad o al concepto de mano firme, porque traemos una cola de gobiernos que no han sabido manejar los principios de autoridad y que además tienen un descrédito tremendo. Y como tal no se atreven a utilizar la fuerza. Miedo ni la porque energía. Cuesta, políticamente también cuesta. Exactamente. Entonces, de ahí viene el problema. Por eso esa tolerancia a decir, bueno, pues que hagan lo que quieran finalmente, porque pues total, antes que aplicar con energía y con firmeza, porque aquí se lavan las manos como represión. Claro. Sí. Estamos incluido hablando este gobierno, ¿eh? Estamos hablando, gobierno que el año entrante tiene elección. Estamos hablando de que en este momento, para cualquiera de los partidos políticos, hay 113,000 votos menos. No estamos hablando nada más de votos ni de números, estamos hablando de mexicanos que por irresponsabilidad de una estrategia mal implementada, mal llevada a cabo y por supuesto por la falta de pericia de los científicos, ¿sí? La situación está terrible. Y no queda, no queda de más en este momento decirle a la gente, ha habido una mala estrategia, estamos en muy mal momento, pero todavía podemos hacer grandes cosas, y es cuidarnos y guardarnos en casa. Vienen momentos muy complicados de fiestas. Permíteme un segundito rápido. Yo tuve la oportunidad de platicar con un médico que tiene en su haber cerca de 500 casos de COVID, de atención de COVID, de los cuales todos se le han muerto. Entonces digo, oye, y bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde está la clave para no padecer la muerte? Mira, al primer síntoma, al primero, vas al médico y te atiendes como si fuera COVID. Si no es COVID, lo que te tomes no te va a hacer daño. Y si es COVID, vas a haber avanzado en la atención, porque aquí llegan, los que llegan ya muy grave, llegan porque pensaron que era una gripita que se iba a pasar en 2 o 3 días. Y las cosas se siguen complicando hasta que dicen, no, pues ahora sí voy a tener que ir al hospital. Si te atendieras con seriedad desde el primer día, no tendrías por qué llegar a la necesidad de estar en un hospital intubado. ¿Cuántos de aquí es que esto que está diciendo Lalo
hay que ponerlo en la perspectiva. En las instituciones del sector salud, 18 de cada 100 pacientes mueren en el Seguro Social, 16 de cada 100 en el ISSSTE y 4 de cada 100 en las instituciones privadas. Hablabas, Paco, de 113. No, esos son los números oficiales, porque ya sabemos que incluso aceptado por el sector salud, el número de muertos podría superar los 250,000. Y lo vamos a saber hasta el próximo año, una vez que podamos saber cuántos muertos más se registraron durante el 2020 en comparación. Así es, el superávit, por así decirlo, que se va a presentar. Y en el caso de los contagiados, hay quien llega a multiplicarlos hasta por 20. No solamente el millón y cacho que traemos nosotros, no, también está la gran cantidad de asintomáticos que no están registrados y que además cuántos ni siquiera se han parado a que sean tratados. Y bueno, yo les diría, el colmo de la desfachatez va a ser si la medalla Belisario Domínguez, que merecidamente se le va a dar a los cuerpos sanitarios, va y la recibe López-Gatell. Prepárense, porque podría llegar el colmo de la desvergüenza que sea el subsecretario, el que le llaman en las redes del doctor Muerte, quien vaya a recibir que es el principal galardón que otorga el Senado de la República. Terrible, terrible, terrible situación. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos más temas aquí en Para Opinar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso para opinar y abordaremos otro tema polémico que ha generado las reformas todavía no concretadas al Banco de México. Leo textualmente lo que opina el subgobernador Gerardo Esquivel. Dice: lamentable que se hayan aprobado en el Senado reformas al Banco de México que ponen en riesgo las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México. Eduardo Torreblanca, como especialista, a ver, ¿qué implican estas reformas? Mira, las pretendidas reformas o la pretendida reforma mandataría al Banco Central Mexicano a adquirir dólares como remanentes en el mercado mexicano. ¿Por qué remanentes? Porque es una moneda que no tiene curso de uso legal. O sea, tú no puedes pagar. Bueno, sabemos que sí, pero no debes de estar pagando en dólares. Hay zonas como la frontera y zonas como Cancún, por ejemplo, algunos puntos turísticos donde la gente compra y paga en dólares y se le acepta el dólar con una paridad un poco castigada. Bueno, esos dólares deben de reubicarse, regresarse a otro país, por ejemplo, vamos a suponer Estados Unidos. Y para eso los bancos o las casas de cambio, si no tienen dólares que ya no los pudieron colocar entre el público que compra dólares, entonces tienen unos socios, aliados estratégicos en otras partes del mundo, donde se hace la transferencia de esos dólares para que no estén en territorio nacional. Bueno, la reforma, la que se procura, obligaría al Banco de México a comprar esos remanentes. El problema es que esos remanentes, ¿quién te asegura que esos remanentes son lícitos, ganados de manera legal? Es decir, alguien puede, como producto del narcotráfico, pues mandar esos dólares al mercado mexicano, y cuando tú tengas la obligación de un Banco de México de recibir y pagar esos dólares y convertirlos en pesos y quedarse con los dólares, automáticamente lo estás haciendo partícipe, presumiblemente o probablemente, de una cadena de lavado de dinero. Y entonces el asunto ya se complica. Yo creo que el Senado recibió la instrucción de mandar esa reforma y pasarla lo antes posible, y jamás se imaginó el señor Monreal, quien supongo recibió la instrucción, porque él es doctor en Derecho, no creo que sea tan poco inteligente, versado, de saber que esto tiene implicaciones muy importantes para la vida financiera nacional. Y entonces pasa el Senado, se empiezan a alertar de que esto está sucediendo y se arma un escándalo en los medios. O sea, y se arma un escándalo en los medios con la gente que sabe del tema, entre ellos 2 distinguidos economistas que están en calidad de subgobernador del Banco de México y de las simpatías del señor presidente. Y entonces esto se arma un merequetengue y alertamos del riesgo que tiene el Banco de México de quedar solo y quedar como presumible
ventanilla alterna de actividades ilícitas o criminales en el mundo. Y eso tiene implicaciones con la FED, tiene implicaciones con el Fondo Monetario Internacional, tiene implicaciones con otros bancos centrales en el país. O sea, y además, en todo caso, es una atenta contra la soberanía de un organismo autónomo que es el Banco de México. Y entonces esto se comete un problema. Tenemos unos datos, nada más para, no quiero acaparar de ninguna manera la palabra. Ahí son unos datos que pueden poner en la pantalla donde vean ustedes. Dicen que quieren favorecer a quienes mandan dólares. Bueno, pues déjenme decirle a usted que las personas que mandan dólares, que llegan los dólares en efectivo, son marginales. Es el cero. Ahí están los datos, léalo usted, ¿no? De todo lo que se compró, de todo lo que se exportó o logró colocar entre solicitantes del dólar, y las remesas en efectivo que llegaron al país fueron del 0.67% menos, vamos a suponer 200 millones de dólares. Y por la obligación de comprar esos 200 millones de dólares, corres el riesgo de que en una investigación criminal algún instituto, algún organismo, algún gobierno determine que parte de esas reservas llegaron al país y bolas las compró el Banco de México. Y eso implica que te puedan quitar el grado de inversión al país, o te puede implicar también que congelen las reservas internacionales de la nación. O sea, es un despropósito mayúsculo de la legislación en senadores y ahora en diputados. Es una aberración. Es una tontería. Está justamente, ahora ya pasó a diputados, se va a trabajar hasta febrero, sí, pero... Ya patearon el bote porque no lo entienden. Exacto. Y ya se armó un escándalo, entonces mejor, ¿qué haces? Patea el bote, hijo. El bote y ahí ya en febrero vemos qué pasa. Así es, pero además ha traído más polémica, y lo leo también textual de lo que dijo Jonathan Heath, el gobernador del Banco de México. Dice, no se vale reformaron la ley para favorecer a una sola empresa. No sé a quién se refiera, o al menos ustedes sí saben, en especial con antecedentes negativos. ¿A quién se refiere, Víctor Hugo? Un empresario, bueno, ¿no? Evidentemente que sí tiene un mensaje muy claro, ¿no? Y además tiene un mensaje muy bien definido hacia un personaje con todo respeto que le puede uno tener, muy complicado, por decirlo menos. Un empresario que tiene cuentas pendientes, que incluso su banco, estoy hablando de su Banco Azteca y estoy hablando de Salinas Pliego, tiene problemas en el extranjero, donde sus socios también y ellos han sido incriminados varias veces en situaciones ahí de tipo legal. Un hombre indudablemente muy poderoso, considerado dentro de los hombres más ricos no solo de México y del mundo, con la suficiente fuerza, tal parece, como para poder negociar con el propio presidente y lograr una medida a gusto y a favor, ¿no? Desafortunadamente, yo creo que estos son puntos muy malos para Andrés Manuel López Obrador, porque él ofreció en su momento guardar distancia precisamente de esos famosos capitalistas de cuates, porque son personajes que han hecho sus fortunas no por su gran capacidad para hacer negocios, sino por su capacidad para tener relaciones políticas, tener amigos en el sistema, siempre a costa de los mexicanos. Ahí está la situación clara. Esto ha traído toda esta suerte de polémica, y parafraseando un poco a Denise Dresser en su columna de este lunes, dice, ¿qué tanto le debe Andrés Manuel a Salinas, Juan María? Bueno, pues creo que hay muchas explicaciones que se pueden dar en todo esto. Recordemos que Ricardo Salinas era de los miembros de la mafia del poder hasta hace poco tiempo, en voz de Andrés Manuel López Obrador. Allí lo tenía clasificado. Ahora, mira, Paco, podemos hablar de la cantidad de seguros que está avalando Banco Azteca en la Secretaría de Educación Pública, en donde se encuentra un ex empleado de Ricardo Salinas Pliego. La revista Proceso señala concretamente a Banco Azteca y a Banca Coppel de no tener, como decía Lalo, corresponsales en los Estados Unidos, en el estado de Sinaloa. O sea que todo el dinero en efectivo que llega a estas dos instituciones no pasa por la debida supervisión o el regreso de ese dinero hacia los Estados Unidos. Miren, hay tres factores que yo quisiera señalar. Uno, la parte de los paisanos. Ricardo Monreal fue gobernador de uno de los estados de mayor expulsión de migrantes en el país, que es Zacatecas.
Gustavo Armenta, el senador por Puebla, es otro tanto, también otro estado expulsor de muchos paisanos. Entonces deberían conocer perfectamente la situación que ya se exhibía. El 98% de las remesas se envían de manera electrónica. Y entonces ahí viene el segundo punto. No perdamos de vista que México ha sido señalado de tener algunos cárteles que han estado ubicados en Nueva York, en Georgia, en Illinois, en California, cárteles que son sucursales de los grandes cárteles de México. Y finalmente, compañeros, les voy a platicar una anécdota. Hace unos 30 años, Wells Fargo se dio cuenta de que había muchos migrantes que tenían el dinero abajo del colchón, y lo tenían abajo del colchón porque no estaban identificados, y lo que hicieron fue permitirles que presentaran algún tipo de identificación para abrir cuentas. A partir de ese momento, Wells Fargo se convirtió en el banco de los migrantes, porque empezaron a llevar su dinero. Ahora sí, ciertamente hay un flujo de dinero, porque el paisano, cuando va de regreso a México, pues se trae que los 1,000, los 2,000 o 3,000 dólares, o los manda con el que sí trae papeles y que va a regresar a México. Son, sí, efectivamente, casos en los que llegan dinero a las pequeñas poblaciones. El que paga el rancho que compró, el que paga la casa que está remodelando. Todo ese tipo de circunstancias que han llevado a que instituciones bancarias pongan sucursales en pequeños pueblitos, que tú te preguntas, ¿y cómo es que hay un banco aquí? Pues es que llegan muchos dólares del norte. Esa es la realidad. Pero lejos de hacer un análisis profundo de la situación, se fueron, como está ya comentando Lalo con toda propiedad, por el machetazo tradicional y favoreciendo a una sola persona. Para cerrar este bloque rápidamente, nada más comento, el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, dice que el Banco de México puede ser un órgano autónomo, pero no está por encima del Estado mexicano. ¿Qué quiere decir esto para el futuro, Raúl? Pero a ver, es que es parte de esta diarrea legislativa, como nuestro amigo Diego Péteres en su columna del viernes pasado señalaba este tema. Diarrea legislativa es simplemente proponer la pregunta, y les quiero hacer, ¿quién hace esta propuesta? ¿De quién fue? ¿Cuál es el técnico que hizo esta propuesta? Pero lo mismo hablamos de la ley Nieto, de la modificación del outsourcing, de los fideicomisos, que las discusiones no tendrían que ser antes de hacer una propuesta, una iniciativa para cambiar la legislación. O sea, ¿por qué este estilo que se ha tomado en este gobierno, ¿sí?, donde no se sabe de repente quién trae estas iniciativas, las lanzan a partir del líder del Senado, ¿sí?, o de la Cámara de Diputados, ¿sí?, no hay una discusión, no hay técnicos preparados para tomar esto, y entonces se va agarrando de lo que se puede. Los que le entienden, pues hacen sus comentarios posteriormente a estas iniciativas, como sucedió con los subgobernadores del Banco de México. Y bueno, pues de ahí nos enteramos que se quiere beneficiar a un empresario muy cercano al presidente López Obrador y que, bueno, se pretende beneficiar a una cadena. Pero esto es lo que ha venido sucediendo con esta diarrea, sí, de estar proponiendo sin el análisis, sin el estudio, sin la propuesta de los técnicos que especialmente deberían de hacer y estar aprobando en estas mesas previas a que se lancen las iniciativas. Pero es el estilo, lanzan y luego generan la polémica y finalmente hacen lo que quieren de todas formas, ¿eh? Perfecto, vamos a hacer un cambio rápidamente de tema. Déjenme decirle que hoy finalmente no hubo sorpresas. Joe Biden fue confirmado por el Colegio Electoral como el presidente, quien será el presidente número 46. Estamos viendo imágenes en vivo del primer discurso, valga el término, oficial de Joe Biden ya como presidente, no sé si decirlo así, presidente electo. Vamos a escuchar brevemente. Yo seré presidente para todos los estadounidenses. Quiero trabajar por los que votaron por mí como aquellos que no lo hicieron. Hay un trabajo muy urgente enfrente de nosotros. En medio de la pandemia tenemos que controlarla, vacunar a la gente de este virus, recuperarnos a nivel económico que nos ha golpeado tanto. Muchos estadounidenses continúan sufriendo y tenemos que traer a nuestra economía, recuperarla mejor de lo que ha sido.
Y al hacerlo, necesitamos trabajar juntos, darle una oportunidad a los otros, bajar la temperatura y especialmente necesitamos levantarnos en solidaridad como compatriotas para ver al otro en el dolor, en sus dificultades, sueños, esperanzas. Somos una nación grandiosa. Parte de este mensaje que está dando en este momento Joe Biden y la señal de nuestra compañía aliada NTN24. Vamos, nada, no hubo sorpresas, pero finalmente, ¿cómo ver a futuro? ¿Será una relación México-Estados Unidos, una relación cómoda o difícil para el gobierno del presidente López Obrador? Víctor Hugo Hernández. Yo lo que preveo es que, bueno, ninguna relación con los Estados Unidos es cómoda, ¿eh? En algún momento siempre, sean demócratas o republicanos, finalmente, como un buen amigo me decía, son presidentes de su país, trabajan para su país y les preocupa su país y sus ciudadanos, no otros. En ese sentido no espero grandes cambios hacia México. Lo que sí espero y seguramente estaremos viendo es un cambio en varios factores, como por ejemplo lo que es la política de medio ambiente, que eran muy afines Andrés Manuel y Trump. Vamos a ver también un cambio tal vez en las estrategias de migración, en donde también se va a mantener una mano muy firme por parte de Joseph Biden hacia los Estados Unidos. Vamos a ver también cambios importantes en cuanto a las empresas, el manejo de las empresas, y no creo que vaya a ser tan fácilmente estar pateando empresas como lo hacíamos anteriormente durante el periodo de Donald Trump aquí en México. En fin, vamos a ver bastantes cambios en materia de relaciones con... ¿Perdón? ¿Laboral? Laboral, indudablemente, Sí, indiscutiblemente también vamos a se va a meter mucho orden bajo una nueva concepción de un nuevo gobierno que, por otro lado, creo va a ser más serio, más serio, más moderado, más digamos, proactivo y no tan loco, ni tan azaroso, ni tan fuera de ritmo y de rumbo como fue el gobierno de Donald Trump. Así es. ¿Lo felicitarán hoy, mañana o cuándo, Juan María? Yo creo que hasta el 6 de enero, cuando el Congreso se reúnan los senadores y los representantes, y que entonces ya consideren que se terminó, que no haya otra, porque se va a fijar la fecha del día 20 de enero para, bueno, no la fecha, ya se sabe que el 20 de enero tomará posesión Joe Biden. Hoy es muy importante el día, Paco, porque ya no hay muchas discusiones. El día de hoy, los 50 colegios electorales, más el del Distrito de Columbia, dieron a conocer la certificación de sus resultados, con lo cual son 306 votos con los que ha ganado Joe Biden, suficientes como para que no haya ninguna duda. Sin embargo, sigue vociferando el presidente Trump diciendo que es el fraude más grande de la historia sin presentar ninguna prueba. Y aquí vale la pena destacar que tú estás preguntando, Paco, el problema con México. Joe Biden tiene primero el problema interno, está totalmente polarizado. Cuando tú te encuentras, mira, yo estoy en este momento en Florida, aquí hay gente que de veras cree que hubo un fraude. En realidad piensa que las elecciones fueron compradas por un grupo que apoya a Joe Biden, y así no se puede, porque es lo primero que está diciendo Joe Biden, y creo que ahora sí, ya le habló fuerte a Donald Trump. Dice, si alguien no lo sabía antes, ahora lo sabe. Lo que late en el corazón del pueblo estadounidense es esto, democracia, es lo que dijo Joe Biden, porque también ya se cansó del desastre que está haciendo el presidente Trump con la democracia en los Estados Unidos. Sí, indudablemente el primer punto a trabajar por parte de Joe Biden será al interior de los Estados Unidos. Pero bueno, el tema de la relación bilateral es fundamental para nosotros. Ya lo mencionó Víctor Hugo, el tema del medio ambiente, el tema laboral. Yo agregaría... Y de seguridad, Paco. El de seguridad, porque mira, hoy acaba de renunciar el secretario de Justicia, William Barr, acaba de renunciar porque terminó chocando con Donald Trump. Y recordando lo que ocurrió con los cambios a la Ley Nacional de Seguridad, en donde ya se está exigiendo que los agentes de la DEA... Ya tocaremos ese tema. Ya tocaremos ese tema, sin duda. Pero bueno, otro de los temas importantes es el tema energético, Raúl. Eso va a generar también mucha complicación en la relación bilateral.
Claro, a ver, lo hemos visto, ya lo decía Víctor, el tema medioambiental y precisamente en los acuerdos de París de la reducción de carbono. Ese era el acuerdo de los países del mundo para llegar al año 2050, reduciendo la producción de monóxido de carbono a través de ir quitando precisamente los combustibles fósiles. Sí, me parece que va a haber, hay una agenda interesante que se tendrá que retomar, sin duda, con el presidente Biden, que bueno, parece que regresa, digamos, la certidumbre, ¿sí? Y se acaban ese tipo de aspavientos que estos gobernantes populistas tienen como el presidente Trump. Me parece que volverá la mesura, volverá de alguna forma la ruta de fortalecer democracias, de estar a favor de las energías limpias, también del tema de seguridad. Me parece que ya lo decía Juan María, el tema de seguridad va a ser un tema fundamental en lo que podamos ver de aquí en adelante, luego de que el Senado aprobó estas reformas a la ley de la intervención de agentes extranjeros, que ya estaremos hablando. Me parece, como bien lo dijo Víctor, la relación entre México y Estados Unidos nunca va a ser fácil, sí, pero habrá que buscar los caminos, los puentes de entendimiento entre las dos naciones. Nuestro país, nuestro comercio está íntimamente ligado al comercio de los Estados Unidos, a la recuperación económica de los Estados Unidos. Tenemos muchos amarres, no podemos pensar en separarnos y de alguna forma, yo creo que no lo va a felicitar, me parece que ya era tiempo, pero bueno, el presidente López Obrador no va a dar su brazo a torcer, no creo, así es que quizás nos vayamos hasta los primeros días de enero, como dijo Juan María. Y no es que ya veremos. Hasta el 20 de enero, ¿no? Pero bueno, otro de los puntos, ya para englobar un poco, es el tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Tendrá, por supuesto, una nueva visión y en parte de esta relación, Eduardo. Será una visión más estricta, más ligada a la generación de energías limpias, más ligada a los derechos en materia laboral. Los cambios más estrictos que ha vivido el país en materia laboral lo impusieron los sindicalistas norteamericanos y canadienses, específicamente pensando en los trabajadores de magnífica manufactura y productividad que existe en el Bajío mexicano, que no pueden seguir siendo pagados con migajas cuando en Estados Unidos por hora pagan mucho más de lo que ellos ganan por día. Entonces, yo creo que la factura demócrata va a ser muy alta y el no reconocer la victoria del señor Biden va a tener un precio más alto. Ya hemos hecho suficientes aspavientos negativos hacia el Partido Demócrata, dándole incluso entrada ilegal al presidente, ahora presidente Trump, cuando era candidato, ¿no? Poniéndole alfombra roja, y todo eso parece ser que no, pero los demócratas lo tienen muy claro y nos los van a cobrar, y nos van a cobrar ajustándose a la ley y al espíritu del TEMEC, que es fuerte y que nos va a dar muchas sorpresas. Bien dice Juan Carlos, pero no es el momento quizá en este preciso instante, pero de que va a llegar la factura, por supuesto que va a llegar, como llegó la factura por el apoyo que dio Trump a México cuando México no quiso ajustar su pantalón en materia petrolera. Bueno, tuvo que ir a darle las gracias al señor presidente Trump en Estados Unidos, cosa que también irritó mucho al Partido Demócrata. Polémica y más polémica, y bien decías hace un momento, y ahora sí vamos a entrarle, Juan María Naveja, al tema de la reforma, al tema de regular la actuación de los agentes extranjeros en territorio nacional. ¿Cómo verla? Ya el primero en brincar fue pues ya no sé si decir el exfiscal general William Barr. Pues ya puedes decirle exfiscal, porque ya está Rosen nuevamente como responsable del despacho ante la renuncia de William Barr, quien se negó a calificar como fraudulenta la elección. Allí vino la diferencia con el presidente Trump, pero el viernes pasado envió una carta extrañándose de que se avanzara en este procedimiento, porque decía: hemos tenido muchos logros trabajando en conjunto México y Estados Unidos, y ahora este golpe que se está dando, imagínense ustedes que se esté obligando a que los agentes encubiertos vayan a Secretaría de Relaciones Exteriores
se identifiquen. Este es un tema muy viejo, que si pueden andar armados o que si no pueden andar armados, que si pueden estar en diferentes lugares del país. Es un tema que tiene 50 años hablando con temas vinculados con la DEA. Y finalmente siempre han podido. Así es, no, y siempre, pues ves Rápido y Furioso, ahí está un ejemplo de que finalmente llegaron a utilizar las armas. Álvarez Machain. A lo de la forma en que se llevó Álvarez Machain de Guadalajara hasta Estados Unidos, pero fíjense, es juego nuevo, porque ya la embajadora de México en Estados Unidos ha anunciado que renunciará, Marta Bárcena, está diciendo que se retira ya y parece que se está retirando harta. También se está ya preparando un cambio de embajador de parte de Estados Unidos en México, por lo tanto van a ser momentos inéditos en la relación México-Estados Unidos y va a ser bien complicado. Así es. Víctor. No, y en el contexto que vivimos de la desconfianza a raíz del caso del general Cienfuegos, que lo que hizo fue polarizar más la relación entre México y los Estados Unidos, porque allá en los Estados Unidos, y particularmente para la DEA, no cayó nada bien la manera como se llevó este caso del señor Cienfuegos, del general Cienfuegos, y más aún a la luz de que se supone y regresa para ser investigado y enjuiciado en México, y parece que, pues, que al igual que en muchos otros casos, pudo más la fuerza de este hombre y lo que representa que el verdadero afán de encontrar justicia. Difícil, es cierto, coincido, difíciles momentos, y no difíciles, momentos inéditos y muy interesantes que vamos a vivir el próximo año. Dice William Barr que beneficia esta reforma, va a beneficiar a las organizaciones transnacionales violentas, Raúl. A ver, fíjate que yo quizás a diferencia de mis compañeros, yo considero que sí es necesario regular la intervención de los agentes de otras agencias internacionales de la DEA, de la CIA, ¿no? Me parece que sí se tiene que regular, por lo que ya comentaba Víctor, con lo que comentaba Juan María, mandan aquí a sus cazarrecompensas, secuestran a un doctor, el doctor Machain, de aquí de su puesto de hot dogs y de hamburguesas de Guadalajara, y se lo llevan por haber supuestamente participado en la tortura de Enrique Camarena y Alfredo Salazar en aquellos años de los 80s, ¿sí? A ver, me parece que sí se tiene que regular de alguna forma y habría que ver cómo, o sea, cómo sí colaboren con las agencias. Lo que comentaba Víctor o Juan María, el tema del general Cienfuegos deja esa sensación de que estos señores pueden llegar a levantar denuncias sin avisarle a tu socio y a tu amigo, a tu vecino, oye, tu general está haciendo esto. O sea, me parece que sí debe regularse, sí, y lógicamente utilizando la diplomacia. No me parece que sea una decisión unilateral, simplemente decir sí, pero no, o no, o cómo o con quién. Raúl, ¿no tendría que ver aquí también la burra no era arisca? Si ves que tu vecino al que le platicas todo, ¿sí? te mete el pie para que las cosas no salgan, pues mejor no le avisas, ¿no? Sí, pero a ver, por eso hay que poner reglas claras, Paco. Por eso tiene que haber protocolos, se tiene que informar claramente qué tipo de relación queremos. Ahora, los estadounidenses lo que quieren es seguridad. Ellos lo que les interesa mucho es el tema de la seguridad y, bueno, desde luego el tema del tráfico de drogas, el tema del tráfico de armas, pues lo hemos visto. O sea, a ellos no es su prioridad el tema del tráfico de armas hacia México, mientras que para México es un tema prioritario porque esas armas llegan pues a los delincuentes especialmente y se utilizan en contra luego de la ciudadanía, como sucedió con el tema de Rápido y Furioso que ya has hecho referencia. Me parece que sí se tiene que establecer una buena relación y tiene que haber claridad en el tema de la intervención de los agentes de agencias extranjeras en el país, ¿sí? Defendiendo desde luego, protegiendo la soberanía nacional y restringiendo y reglamentando la intervención de los agentes de las agencias internacionales. Yo estaría a favor de eso y no simplemente hacerlo con la idea de permitir que haya riesgo a la seguridad de los Estados Unidos. No lo van a permitir. No lo van a permitir. Breve comentario. Paco, algo que es, perdón, Juan María. Es el caso García Luna, Paco,
que hay que advertirlo desde ahora, es un golpe que se le está dando al gobierno de López Obrador, porque el caso ya va a continuar hasta el 17 de febrero. No les extrañe que García Luna ni siquiera llegue a juicio, porque recuerden que extrañamente la Fiscalía General de la República de México pidió la extradición de García Luna, cosa que ya va a ser muy complicado que se dé. Juanma, tengo que hacer un corte comercial, te agradezco. Regresamos. Así llegamos al final de Para Opinar. Bueno, por supuesto, mi agradecimiento, como siempre, Juan María Naveja, Eduardo Torreblanca Jax, Víctor Hugo Hernández, Raúl Frías, muchas gracias. Gracias por esta conversación interesante, pero sobre todo usted, una conversación que nos permite hacerle llegar nuestra opinión y nuestros comentarios.